Vamos a empezar pues con la sesión de Buceando en Nuevas Culturas, claves para integrarse como voluntario, que os doy desde mi humilde opinión de mis vivencias. Quería empezar siguiendo un poco la presentación de José, pues explicar un poco mi experiencia y mis motivaciones que me han llegado a hacer estas experiencias de cooperación y de voluntaria. Yo desde pequeña siempre he tenido la idea de que quería hacer un voluntariado, me gustaba mucho la idea de sentirme útil con los demás y la sensación de satisfacción de un trabajo dándose a los demás siempre me ha atraído mucho, por lo que desde que acabé bachillerato, pues estuve un verano en una favela en Río de Janeiro, dando clases de inglés, de matemáticas a los niños, nada que ver con la medicina. Al año siguiente estuve en Ciudad del Cabo, que fue una experiencia de voluntariado pues diferente a todas las otras que he tenido, una cosa no organizada muy bien, íbamos a reconstruir un orfanato y al final acabamos haciendo otra cosa, pero bueno, todo esto me ha ido enseñando a los años que hay que adaptarse y que las situaciones cambian y no siempre son lo que esperamos, por lo que creo que fue una experiencia que no fue la más bonita de todas, pero que me hizo aprender muchas cosas. Luego, cuando ya estuve estudiando medicina, estuve un verano en un hospital en Phnom Penh, en el que tuve un poco mi primer contacto con lo que es un hospital de un país subdesarrollado, cómo se tratan los pacientes allí, cómo es una cirugía en un país como ese, y fue una experiencia en la que tuve un aprendizaje enorme. Yo muy útil no fui porque era estudiante de medicina y un estudiante de medicina en una UCI y en un quirófano en Phnom Penh, pues muy útil. Yo me iba de voluntariado, pero obviamente fue una experiencia que me aportó muchísimo más a mí de lo que yo pude aportar. Y luego tuve la suerte que por casualidades de la vida, en 2019, uno de mis jefes de mi trabajo de Suiza, como yo le había expresado mi interés en la cooperación, me dijo, ¿por qué no vas a un curso que organiza NED en Zanzíbar este verano? Y entonces, al empezar la residencia, me fui una semana a Zanzíbar y allí fue mi primer contacto realmente con la neurocirugía tanzana y con NED. Y en ese año conocí a Muli, que es la residente, que es la primera residente de NET de Zanzíbar y que encima es una mujer. La conocí allí cuando ella aún era también estudiante de medicina, por lo que fue una experiencia que me marcó y yo en aquel momento me dije, ostras, lo que me gustaría es un día poder volver ya como neurocirujana formada y poder realmente pues aportar algo y hacer un trabajo más útil. Y esa idea me quedó en la cabeza y cuando tuve la oportunidad de hacer el fellowship del que José hablaba, que es una posición financiada por la Universidad de Cornell de Estados Unidos para desarrollar la neurocirugía global en Tanzania, pues no me lo pensé dos veces porque el país, el sitio no me podía interesar más y cumplía mi sueño de poder estar realmente una estancia más larga en la que no tiene nada que ver estando una semana, 10 días, que es lo que había podido hacer, había estado un mes, pero no es lo mismo. Entonces, más que nada, esta es la experiencia. Entonces, este último año he estado entre Dar es Salaam y Zanzíbar, que he tenido la suerte de que el equipo de NET me ha acogido con los brazos abiertos y me han hecho formar parte del equipo y me han hecho sentir en casa en el instituto y he tenido la suerte de trabajar mucho con ellos. Y aquí hay una foto de yo con el equipo de NET local en una de las misiones. Y la primera, y quería empezar la sesión con una pequeña reflexión, porque decimos, ¿qué es ser voluntario? Porque nos pueden ocurrir muchas cosas. Entonces, como estamos en la era de la inteligencia artificial, pues le he preguntado a ChatGPT, ¿qué es ser voluntario? Y ChatGPT me ha dado la definición de ser voluntario significa ofrecer tu tiempo, habilidades o recursos de manera libre y desinteresada para ayudar a otras personas, comunidades, causas o instituciones sin recibir una compensación económica a cambio. Y yo, pues después de leer esta definición muy académica, muy escolar, me puse a pensar de qué es ser voluntario para mí. Y busqué un poco la definición más mía, que para mí ser voluntario es invertir nuestro tiempo, energía, que para mí son de las cosas más valiosas que tenemos porque son finitas, pues nuestro tiempo, energías, actitudes en una causa cualquiera, recibiendo a cambio una recompensa que para mí es intangible, que es la satisfacción personal de estar haciendo algo bien, los aprendizajes y las conexiones humanas que difícilmente se podrían generar en otro contexto, porque en la vida de todos los días pues no tenemos el tiempo de hacer
cosas que se parezcan al voluntariado, porque todos tenemos un trabajo, tenemos nuestras obligaciones, por lo que no tenemos la oportunidad de formar conexiones como las que formamos cuando estamos realmente dándonos a una causa. Por lo que esta es un poco mi definición de voluntario, que se aplica, yo creo, a cualquier, no solo en el ámbito médico, sino a cualquier tipo de voluntariado. Las expectativas. Aquí también quería enfatizar la expectativa del voluntario, porque ahora, estos últimos años, está muy de moda irse de voluntario y la gente, hay organizaciones que organizan voluntariados, que hacen pagar a estudiantes para irse de voluntario. Y igual, pues le pregunté a ChatGPT, ¿qué te imaginas cuando te digo que un voluntario español se va a África? Y pues las imágenes que me envían son estas, pues una persona europea curando, enseñando, no sé, no está muy claro lo que están haciendo, pero como metiendo muy en primer plano el voluntario en África, digamos. Y para mí esto no es para nada la cooperación y no es para nada el voluntariado. Para mí el voluntariado es esto. Aquí tenéis una foto de yo y Muli, que es la residente que está acabando la residencia en NED, haciendo una cirugía juntas, las dos, ocupándonos juntas de los pacientes, yo aprendiendo cosas de ella aprendiendo cosas de mí y sobre todo elevando su día a día, digamos. Estamos allí para mejorar con lo que tienen y en su mundo. No, las dos frases que os quería poner es que vamos nosotros a su mundo, no ellos, no le estamos trayendo el nuestro. No podemos llegar y pretender hacer lo que hacemos en Europa en África, porque no estamos en el mismo sitio, no tenemos los mismos recursos, la cultura no es la misma, por lo que somamos nosotros a su mundo y para poder ayudarles necesitamos ponernos en su piel y en su mundo y si no lo hacemos va a ser muy difícil llegar a hacer algo útil y fructuoso. Y la segunda frase que quería compartir es este refrán, que creo que es chino, típico, que dale un pez a un hombre y comerá un día, enséñale a pescar y comerá toda la vida. Y esto, pues, por ejemplo, nosotros, yo soy cirujana, por lo que pienso siempre en la cirugía, yo me voy en una misión y voy a operar a un número finito de pacientes. Voy a operar 20 pacientes y esos pacientes, pues sí, muy bien, los hemos operado, estamos todos muy contentos, pero luego yo no voy a vivir allí, no voy a poder atender a sus pacientes el día a día, por lo que el objetivo de la cooperación es ayudarles a ellos a ocuparse de sus pacientes o de las responsabilidades que tengan con lo que tienen de la mejor forma posible. Y es no, o sea, que está todo centrado en ellos, no en nosotros. Esta es lo que quería un poco enfatizar con este punto. Perdón. Y entonces vamos a pasar a la parte de las claves. Las claves que yo humildemente un poco retenido con mis experiencias, que tampoco es una receta mágica para que el voluntariado se pase bien, pero creo que son cosas a tener en cuenta que seguro que os van a ayudar el día que os vayáis de voluntariado, si es la primera vez o si es la próxima vez, a decir, oye, pues quizá no había pensado o no había visto esto de esta manera y así pues quizá os aporto otro punto de visión. No, por el que el primero es prepárate. Luego observa, acepta, gánate la confianza y supera las barreras. Por lo que vamos a empezar por el prepárate. ¿Prepárate para qué? He puesto para la inmersión porque sigamos en el tema del buceo, pero prepárate la inmersión para otro país. Igual que cuando nos vamos de viaje, buscamos qué moneda hay, qué idioma se habla y cómo vamos a movernos en ese país, pues hay que hacer el trabajo ese que nos vamos de un viaje y luego un pasito más porque no vamos de turismo, sino que vamos a hacer un trabajo que queremos que tenga un impacto. Entonces es muy importante saber dónde vamos, qué cultura hay, en qué país estamos, qué región, cuál es la demografía. Hay mucha gente joven, mucha gente más anciana en la población, qué tipo de demografía hay, qué tipo de cultura, cuáles son las costumbres, la religión, por ejemplo. La religión es un hecho muy importante a tener en cuenta cuando viajamos. Yo Tanzania es un país que tiene varias religiones, pero sobre todo hay musulmanes y católicos, cristianos. Y, por ejemplo, en Zanzíbar son 98% musulmanes, incluso 99%. Es una isla muy religiosa, muy de comunidad. Y en cambio, Dar es Salaam, que es la otra ciudad donde he estado viviendo, que está a una hora de ferry,
o sea, nada. Hay mayoritariamente cristianos y el ambiente que se respira es muchísimo más de gran ciudad liberada, mucha fiesta, mucha más liberación en todos los sentidos que, por ejemplo, en Zanzíbar. Y yo no me he visto de la misma forma cuando estoy en Dar es Salaam que cuando estoy en Zanzíbar, porque en Zanzíbar, si te vas a pasear en bikini por la calle, pues la gente te mirará porque estamos en un país musulmán donde las mujeres llevan velo. Entonces no te estoy diciendo que te tienes que poner un velo, pero que adaptes cómo te vas a vestir, tu vestimenta y tu modo de actuar conforme al país, la cultura y la religión donde estás. Y luego últimamente, por último, en el último circulito, pues he puesto el material médico, los recursos. Infórmate de los recursos que vais a tener según lo que vayáis a hacer. Obviamente hay cosas que necesitan menos, cosas que necesitan más. Si va en una misión de Psychonet en la House of Hope, pues quizás se necesita menos material que, por ejemplo, en una misión de neurocirugía en la que, por ejemplo, el material médico, las medicinas para la anestesia y el material que necesitamos para las cirugías, si no lo tenemos, pues es mucho más complicado. ¿Y qué tenemos? ¿Qué podemos hacer con eso? Hablar con la gente que está allí, muy importante, hablar con la gente que está allí, a la que vamos a ir a ayudar, preguntarles qué es lo que necesitan. Yo creo que muchas veces se nos olvida, nosotros nos preparamos, hacemos una maleta con muchísimas cosas que pensamos que ellos necesitan y luego de todo lo que llevamos no se usa nada y una cosa que habíamos metido por casualidad en la maleta es lo que más ha sido útil en todo el viaje. Por lo que en NET esto lo hacen muy bien porque tienen muchísimo contacto con el instituto, con Jadía y antes de las misiones se preparan y dicen, ¿qué tenéis? ¿Qué os falta? ¿Qué necesitáis? Y se lleva lo que se necesita. Pero en muchos sitios, yo por ejemplo que he estado en Dar es Salaam, vienen muchas misiones de Estados Unidos y que nos traen pues muchísimas cosas que son completamente inútiles, que se guardan en un armario en el hospital y que no se vuelven a abrir nunca. Por lo que todo este tipo de cosas, la comunicación y sobre todo informar y preguntarles a ellos qué es útil para vosotros, qué necesitáis y qué podemos hacer, porque al final si estamos haciendo un voluntariado, lo estamos haciendo para que sea útil para ellos, por lo que qué mejor que ponerse en contacto con ellos de antemano. Por lo que el punto uno, la preparación, indispensable. Segundo, observa antes de actuar. Esto quizás soy yo porque creo que los españoles somos gente bastante proactiva, que nos gusta actuar y decimos, hemos venido hasta aquí, vamos a hacer cosas, venga, venga, venga. Y lo que he aprendido estando tantos meses allí es que hay que realmente hacer un esfuerzo por entender el porqué de las cosas, porque vas a llegar allí y van a haber cosas que te parezcan mal, que estén mal hechas en comparación a cómo hacemos las cosas en Europa. Y el primer reflejo que te puede salir es, pero ¿por qué estáis haciendo esto? Esto no se hace así, esto se hace así. Y esa es la visión completamente errónea porque va a crear una barrera entre vosotros y ellos enorme. Entonces, la primera cosa es para mí observar desde fuera de la situación, no intervenir. Pregúntate, ¿por qué lo están haciendo así? Si no lo entiendes después de habértelo realmente preguntado, pregunta a alguien con el que sientas que tienes un poco más de confianza, oye, pero ¿por qué hacéis esto así? Pero sin un tono inquisitivo y sin que parezca un reproche, porque yo muchas veces me he encontrado en situaciones en las que para mí estaban haciendo algo realmente mal y me parecía escandaloso y he preguntado y me han dicho, no, pero es que esto es así porque falta esto o porque esto es así porque asá, porque una vez pasó esto y cuando te lo explican, pues dices, bueno, pues quizás sigue estando mal, pero entiendo sus razones y entendiendo sus razones, quizá puedes iniciar una discusión y un diálogo con ellos para decirles, oye, pero ya sé que lo hacéis por esto, pero también se podría hacer esto porque y empezar un diálogo, porque a mí yo he sido la primera que he cometido errores y que he dicho, ah, no, esto no se hace así, esto tal, y eso lo que crea es una barrera que luego es muy difícil de derribar, porque creas como la imagen de yo soy superior, he venido a explicaros cómo hacer las cosas y ellos esa sensación obviamente pues no le gusta, porque no le gusta a nadie, pues a ellos tampoco, y es muy difícil de superar, por lo que mucha prudencia, sobre todo al principio, cuando no hay una relación de confianza,
mucha prudencia antes de decir las cosas, mucha escucha y mucho esfuerzo por entender sus porqués. Y humildad ante todo, porque nosotros tenemos la suerte de haber estado bien formados, de tener un sistema médico que funciona bien y de tener todos los recursos. Y ellos no es el mismo caso, no se han podido formar como nosotros y entonces y no somos mejores porque hemos tenido mejores oportunidades. Eso no, digo, no somos mejores quizá técnicamente, pero no somos mejores personas. Y entonces pues siempre hay que pensar en eso, que esta gente está haciendo lo mejor que puede con lo que tiene y cómo ha sido crecido y una mentalidad muy diferente a la nuestra. Si luego, este es un extracto de un libro que os quería poner porque este es un libro de Richard Kapuscinski, que es un periodista polaco que pasó muchísimos años en África, sobre todo en los años de la descolonización, cuando se independizaban todos los países africanos. Y este libro, escrito hace más de 30 años, explica muy bien la sociedad africana y tanzana, porque este escritor estuvo en Zanzíbar, el día de la liberación de Zanzíbar y en Tanzania. Y hace una definición del tiempo africano que me pareció muy correcta, que si me dejáis os la leo rápidamente. Dice, los hombres africanos perciben el tiempo de manera bien diferente. Para ellos, el tiempo es una categoría mucho más holgada, abierta, elástica y subjetiva. Es el hombre que influye sobre la horna del tiempo, sobre su ritmo y su transcurso. El tiempo es una realidad pasiva y sobre todo dependiente del hombre. Todo lo contrario de pensar de la manera europea. Traducido a la práctica, esto significa que si vamos a una aldea donde por la tarde debía celebrarse una reunión y allí no hay nadie, no tiene sentido la pregunta ¿cuándo se celebra la reunión? La respuesta se conoce de antemano, cuando acuda la gente. De modo que el africano que sube en autobús nunca pregunta cuándo arrancará, sino que entra, se acomoda en un asiento libre y se sume en el estado en el que pasa gran parte de su vida, en el estado de inerte espera. Y esto para mí fue una de las cosas más difíciles de entender estando en África, es la fluididad del tiempo que tienen ellos, todo se hace muchísimo más tranquilamente, nadie tiene prisa por nada y parece que están como aplatanados, pero no es eso, es que ellos tienen esta concepción del tiempo en el que todo es más fluido, la reunión pasará cuando pues llega la gente y el bus arrancará pues cuando haya llegado todo el mundo y nos tengamos que ir. Y esto es muy chocante para nosotros que venimos del sistema europeo, donde a las 7 son a las 7 y si a las 7:30 no estás allí, pues el bus ya se ha ido. Y a mí este libro me ayudó mucho, que os lo recomiendo realmente a todos los que os intereséis un poco en África. A mí me gustó mucho leerlo porque creo que refleja muy bien la sociedad y la manera de pensar africana. Tercer punto, acepta que no todos te esperen con los brazos abiertos. Esto, así dicho, puede sonar mal, pero lo que quería decir es que hay que imaginarse que estamos invadiendo la vida cotidiana de la gente de allí. Y entonces, pues la gran parte de la gente estará muy contenta de tener a voluntarios que vienen a ayudarles con muy buenas intenciones y todo, pero no se va a ser el caso del 100% de la gente, porque la gente allí pues tiene sus vidas, sus familias, sus trabajos, sus preocupaciones y uno pues quizá no está interesado en una semana en trabajar muchísimo más porque ha llegado el voluntario de turno que quiere enseñarme cómo funciona el respirador este, que yo lo sé usar ya con dos sistemas y para qué quiero yo aprender 5 más, si yo lo que quiero es irme a mi casa y ver a mi familia, por lo que esto también hay que entenderlo y no hay que imponerse. Y entonces para mí esto es muy importante porque habrá momentos así, yo creo, en todos los voluntariados, porque no el 100% de la gente que te vayas a cruzar va a estar encantada de que estés allí. La gran parte sí, pero habrá gente que no. Entonces hay que superar esta frustración y para mí en esto es muy importante buscar tus aliados enseguida entender quién está realmente contento de que tú estés allí, quién tiene ganas de aprender, quién tiene ganas de trabajar y busca tus aliados y
y haz el trabajo con ellos. No podrás tener el 100% de todo el mundo siempre, por lo que busca a aquellos que realmente quieren invertir su tiempo y pasa tu tiempo con ellos, porque es lo mejor que puedes hacer, porque luego ellos se quedarán y poquito a poquito harán la diferencia. Gánate la confianza. Este es, yo creo, un punto esencial en la integración en una nueva cultura. Y para mí, cómo ganarse la confianza viene por dos cosas. El primero, un respeto hacia su cultura, sus tradiciones y su trabajo. Yo no paro de decirles cuando estoy allí de lo que me impresiona cómo hacen las cosas con lo que tienen, cómo consiguen manejar a sus pacientes pues lo mejor que pueden con las limitaciones que tienen. Respeto hacia ellos, hacia lo que hacen, muy importante, que se sientan respetados y admirados por lo que hacen. Y interés, interesarse por su cultura, por su comida, por su vestimenta. Yo de los mejores recuerdos que tengo en Tanzania fue, por ejemplo, un día que después de un día muy largo de cirugías, las enfermeras de NET me dijeron que íbamos a ir de compras y que me compraban el vestido y el fular a juego para que me vistiese como ellas. Y fui de compras al mercado con ellas, que fue una experiencia genial, y al día siguiente fui al hospital con ello y el brillo en los ojos de todo el personal de NET, viéndome vestida así, diciendo, se sentían orgullosos de decir que estoy interesada por su cultura, por su forma de hacer las cosas y todo el mundo desde ese momento me miró con unos ojos diferentes, en el sentido, de, esta persona yo creo que está preparada para, quiere ser una, no que quiere ser una de nosotros, pero que le gusta lo que somos y nos respeta. Y yo creo que eso es crucial. Y a veces se nos puede olvidar cuando vamos quizá a una misión de 10 días o así. Y luego la otra foto que tengo aquí es cuando estuve con todo el equipo de NED en Pemba, que nos fuimos a la isla que está al lado de Zanzíbar y fuimos y yo en este momento sí que me sentí como una más realmente del equipo y de la aventura. Cogimos una avioneta con las cajas de material quirúrgico, aterrizamos en Pemba y en Pemba pues ellos habían hablado que nos quedábamos en la casa del ministro de Sanidad, que suena muy bien, pero la casa pues tampoco suena tan bien. Y estuve durmiendo en la casa con todos los que estamos en la foto, todos juntos, en la casa durante una semana. Y que era eso, no, yo creo el sentido de que se sintieron realmente que pues yo era una más, me trataron como una más y desayunaba, comía y cenaba con ellos y estuvimos compartiéndolo todo y fue una experiencia muy bonita. Pero yo creo que solo puedes vivir este tipo de experiencias si realmente te pones en una óptica de decir, soy una más y los respeto y me gusta cómo hacen las cosas y pues la casa obviamente no era como estoy ahí acostumbrada a vivir y la ducha tampoco, pero para adelante y al final son los momentos que tengo más bonitos. Y supera las barreras porque habrá muchas. Y entonces tenemos las barreras lingüísticas, religiosas. Nosotros nos cuesta entender que en medio de una cirugía la gente se vaya a rezar. Son barreras, pero hay que superarlas. De recursos, también a veces cuando estamos en quirófano estresados por una cirugía y no nos sale como queremos, empezamos a protestar, como hacemos los cirujanos, decimos, pero ¿cómo podéis hacer esto con esto? No se puede ser. Y pues todo esto son barreras que hay que ir superando. Y aquí yo creo que entra el rol de la comunicación no verbal, porque muchas veces no nos vamos a entender, porque venimos de sitios muy diferentes, de culturas diferentes, pero, y no hablamos el mismo idioma y su inglés no es tan bueno como mi suajili y no nos entendemos realmente bien, pero una sonrisa, una mirada, cogerle a alguien la mano y decirle, no te preocupes, estará bien, es para mí vital e importantísimo. Y adaptación como herramienta de supervivencia. Esta foto me gusta mucho porque refleja una de las historias que vivimos en Pemba, donde hicimos, pues nos tuvimos también que adaptar a la situación, donde teníamos una fractura de columna inestable que había que fijar y no teníamos rayos en quirófano,
por lo que pues al final pues tuvimos que hacer la cirugía sin rayos, adaptación total. Yo nunca había hecho eso, nadie había hecho nada de eso, pero no teníamos opción y lo hicimos. Y esta foto es Moadini, que era uno de los anestesistas de NET, que en su foto, en sus ojos se ve como ya no puede más de mí, porque le he pedido que me lleve al paciente intubado al escáner antes de despertarle para ver si los tornillos estaban bien puestos. Pero fue una experiencia estresante en la que el anestesista, pues aquí lo vemos en el escáner, ventilando al paciente que está anestesiado para ver si lo que habíamos hecho, como no teníamos control durante el quirófano, estaba bien. Pero fue una aventura que vivimos todos juntos, que nos adaptamos todos juntos y que salió bien y que al final todos nos sentíamos muy orgullosos de haber tratado a este paciente pues con lo que teníamos, lo mejor posible y hacerles sentir equipo, sobre todo equipo, hacer equipo con ellos, unirse a su causa, motivarles en lo que están haciendo, porque ellos pues lo que hacen no es fácil, tienen muchísimas dificultades. Hay pacientes que se complican, la neurocirugía es difícil en Europa, pues imaginémonos en África, cuando tus pacientes van mal, pues te dan ganas de dejar de operar y decir, pues voy a hacer otra cosa. Y esta gente pues lucha con esto todos los días, por lo que al final yo creo que si nosotros vamos también como chute de energía, de decirles, oye, somos un equipo, sois capaces realmente de ayudar a vuestros pacientes. Nosotros tuvimos algún caso de pacientes, urgencias, en las que todos estuvimos corriendo. Ellos al principio decían, pero que en Zanzíbar tampoco se corre mucho, la urgencia es relativa. Pero yo les dije, venga, vamos a correr realmente por este paciente porque podemos salvarlo y motivarles y realmente que ellos se sientan capaces y el paciente pues corrimos todos, lo pusimos enseguida en quirófano, fue Omar, uno de los cirujanos de allí que lo operó conmigo, pero fue él que hizo la cirugía, fue él que salvó al paciente y luego ver que el paciente que todo el mundo pensaba que iba a morir por el hecho de haber corrido tanto y llegar a quirófano tan pronto, pues se ha salvado, pues al final para ellos era un orgullo y se sentían súper orgullosos y lo comentaban todos entre ellos y formar equipo y motivarles y darles energía para que continúen haciendo lo que están haciendo porque no es fácil, porque nosotros vamos un tiempo y luego sabemos que volvemos a Europa y sabemos que volvemos a nuestro hospital con todo nuestro material y con todo lo que necesitamos y queremos y ellos no, ellos se van a quedar allí cuando nosotros nos vayamos. Por lo que yo creo que también necesitan este chute de motivación y energía. Y con esto voy acabando ya un poco, resumiendo los aprendizajes que he tenido yo de mis experiencias, que resume un poco la presentación de hoy, pues asume los desafíos, porque irse de voluntariado, irse de verdad de voluntariado para hacer un proyecto de verdad, está lleno de desafíos, desde antes de coger el avión hasta que luego te subes de vuelta. Y hay que asumirlos, afrontarlos y por eso es muy importante prepararse. Adáptate al contexto y a la situación. Súper importante, porque si no conseguimos adaptarnos y si vamos con la mente cerrada de decir, no, es que esto hay que hacerlo así porque yo lo he aprendido así y si no se hace así está mal, no vamos a llegar a ningún lado y no vale la pena ir de voluntariado, por lo que si te cuesta adaptarte, hay que realmente hacer el esfuerzo por hacerlo porque es la mitad del trabajo, más de lo que vas a hacer como voluntario. Si no te has adaptado, no vas a poder hacer nada más. Actúa con humildad siempre, como os decía, nosotros luego volvemos a nuestro lugar seguro, a nuestras comodidades, ellos no, por lo que humildad y admiración, formar equipo, muy importante, porque cuando la gente se siente motivada y siente que forma parte de un equipo, se siente capaz de todo, se siente empoderada y yo creo que es un poco nuestro rol, aparte de poder enseñarles cosas técnicamente quirúrgicas, darles el material que necesiten, es empoderarles en el que pueden hacer su trabajo bien, que lo pueden ayudar a la gente donde están y que hay que continuar, porque es duro. Yo he estado un año allí y al final, no os voy a mentir, al final estaba triste de irme porque ha sido una súper experiencia, pero contenta de volver a encontrar mis comodidades en el trabajo. Estaba contenta de poder tener la resonancia cuando la quiero, la fresa en quirófano cuando la quiero y tener todo el material que a mí me gusta. Era un alivio pensar que me iba de Tanzania
para volver a las comodidades, por lo que es súper importante realmente que ellos sientan que lo que hacen es difícil y que están valorados en lo que están haciendo. Y no desestimes el poder de una sonrisa y de una actitud positiva. Nunca perder la sonrisa, porque ya es una, allí tiene una cultura muy cálida, muy cercana, y entonces una mirada en los ojos, una sonrisa, un decir os entiendo y una actitud positiva para tirar todo el equipo hacia arriba, pues lo encuentro indispensable. Y nada, aquí os quería ya dar las gracias a Ned por haberme acogido en vuestra familia, en vuestro proyecto, al Instituto de Ned, donde yo considero que tengo amigos de verdad. Y aquí hay algunas fotos de mis varias misiones en Zanzíbar. Aquí tenemos pues el famoso día donde me vestí como ellos, que todos les encantó, todos me hacían piropos y me decían que estaba muy guapa. Esto fue en un curso en noviembre donde estuvo un gran parte del equipo de NET, que NET cumplió 10 años. Aquí estoy obviamente pues con el doctor Piquer, con el que he tenido el honor y la suerte de coincidir mucho en Zanzíbar, porque para mí ha sido una, una experiencia que es que no se puede valorar lo suficiente, porque para alguien como yo, que soy joven, poder encontrar a alguien que ha hecho lo que yo siempre he querido hacer, que es desarrollado un proyecto en África, un proyecto duradero, que tiene sentido, que la gente le gusta formar parte y el proyecto, la familia y todo lo que ha creado, yo tengo una admiración infinita por el doctor Piquer y he tenido la suerte de estar varias semanas con él en Zanzíbar y ha compartido conmigo su visión del voluntariado, su visión de la neurocirugía. Yo como cirujana joven, tener a alguien como él que me pudiese ayudar en las cirugías más complicadas, que da consejos, que le llamaba alguna vez que estaba allí y él no estaba, le decía, oye, esto lo opero, no lo opero, porque claro, yo lo vi ahora por la primera vez, pero él lo ha visto ya 30.000 veces, por lo que ha sido realmente increíble poder trabajar con él, una gran persona y un gran proyecto. Arriba estamos en el equipo de Pemba, el día que hicimos la famosa cirugía sin rayos, que hicimos una foto porque decimos esto hay que inmortalizarlo para la posteridad con Saif y Idi. Luego tenemos la foto con Muli, que Muli para mí es una persona especial porque pues al final somos dos mujeres neurocirujanas que tenemos más o menos la misma edad, que nos hemos formado más o menos al mismo tiempo y hacer cirugías con ella en NET, en Zanzíbar, ha sido muy emocionante para mí porque realmente he visto de lo que es capaz, de lo que somos capaces juntas y de lo que pueden hacer dos mujeres apoyándose la una al otro, por lo que ha sido muy bonito. Y Omar, por supuesto, Omar, que es uno de los grandes pilares también de NED. Y por último, una foto viendo los atardeceres desde el instituto, que son preciosos. Así que nada, muchísimas gracias por contar conmigo hoy y muchísimas gracias, Anet, por vuestra acogida y podemos abrir la sesión de preguntas si queréis.